Bienvenidos a una emisión más de su programa Consejero Empresarial, encontrándonos hoy en las instalaciones del restaurante Lord 70. Tocaremos temas de sumo interés, comenzando con el tema del testamento. No se retire de su televisor, comenzamos. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones presenta. ¿Qué tal? De nueva cuenta su programa Consejero Empresarial, siempre con temas de relevancia para usted, y ahora no será la excepción. Comenzaremos con un tema para que proteja su patrimonio después de la muerte, que es a través del testamento. Para esto tenemos como invitado al maestro Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí, maestro. Y bien, comenzaremos con una pregunta básica. ¿Qué pasa si no tengo un testamento para darle esa importancia a esta figura, maestro? Primero, pues vas a tener una serie de problemas graves que comienza desde el principio, a partir de que el titular del testamento muere, ¿quién va a administrar el patrimonio? En este caso, por disposición de ley, el cónyuge que sobrevive es quien queda en posesión de los bienes y es el que los comienza a administrar. A partir de eso, cualquiera de los herederos, que en este caso son solamente los hijos, puede promover el juicio sucesorio intestamentario en un tribunal. Y viene el problema de la tramitación del juicio, que dura mucho tiempo, en la posible designación de un albacea y en la declaratoria de herederos y una serie de publicación de edictos para determinar finalmente quiénes van a tener derecho a la herencia. Todo ese proceso que radica desde que la persona fallece hasta que estamos en la posibilidad de tener un albacea, el problema es la administración de los bienes. ¿Quién los administra? ¿Quién los tiene? ¿Quién cobra las rentas? ¿Quién paga los impuestos? ¿Quién ejercita acciones legales? Y eso con la consecuente problemática entre los familiares que empiezan a disponer de los bienes de la persona que falleció. Porque ahí va a haber un inter cuando fallece la persona y cuando se pueda hacer una disposición real, provisional de los bienes. Y en ese espacio de tiempo pues puede haber menores que van a tener una necesidad, por ejemplo. Sí, esa es una parte importante, una parte que yo veo como persona. Pero ahora, como asesor, usted al momento de darle una recomendación, ¿cómo comienza esto? Porque yo puedo decir, es importante porque lo veo en la televisión, es importante porque lo leo, pero bueno, ¿cuál sería ese paso para que la gente reflexionara antes de acudir con el notario? Porque eso es importantísimo, porque uno no dice todo porque no lo sabe. Y aquí lo que queremos es a que la gente sepa qué tiene que decirle. Que de repente resulta que pues, el testamento no cubrió tal situación. ¿Qué nos podría recomendar en esa primera etapa? Mira, primero nosotros dividimos la preparación con los clientes básicamente en 3 etapas. Hacer un testamento implica la disposición de los bienes que tú tienes, pero fundamentalmente para la protección de tus deudos, tu esposo o tus hijos menores de edad. Entonces lo primero que le planteamos a la persona es saber qué tiene de patrimonio y nos aseguramos por preguntarle si tiene un seguro de gastos médicos. ¿Por qué es importante el seguro de gastos médicos? Porque si la persona tiene poco patrimonio pero no tiene seguro de gastos médicos y no está afiliado al seguro social, que es un empresario, que es un profesionista independiente, todo tu patrimonio se te puede acabar en una enfermedad, en un accidente. Entonces es importante primero, cuando hace el testamento, que vaya preparado a tener sus gastos médicos, que tenga un seguro de vida, porque finalmente cuando la persona fallece, como te explicaba, un proceso intestamentario, ahorita desgraciadamente en tribunales, tarda casi 3 años. Entonces, imagínate 3 años para poder disponer los bienes cuando tu familia necesita comer, necesita pagar escuela, necesita pagar colegiatura, necesita pagar deudas. Entonces, junto con el gastos médicos es importante que tengas un seguro de vida. Que el seguro de vida te permite liquidez prácticamente en 30 días.
Okay. Una vez que tienes aspectos, le preguntas a la persona dentro de su patrimonio cómo es que quiere proteger a los hijos o a la esposa. Normalmente la gente quiere disponer partes iguales sin tomar en consideración realmente que el patrimonio lo vas a utilizar para el desarrollo de tus hijos. Entonces, lo primero que le decimos a la persona, ¿qué quieres o cómo quieres proteger a cada hijo? O sea, no se trata que le dejes un restaurante, que les dejes un negocio, sino que realmente le dejes el flujo de ingresos con lo que ellos, a falta tuya, puedan desarrollar la actividad o la profesión que quieren. Okay. Si tú eres dueño de un restaurante, yo soy dueño de un restaurante, y tú eres mi hijo, y te quiero dejar el restaurante, y a ti no te importa el restaurante, no sabes nada, lo peor que puedo hacer es dejarte un restaurante que yo tengo 20 años o 30 años con él, porque tú en una semana lo vas a destrozar. Y ahí, ¿qué podríamos hacer si hablamos de sociedad? Aquí está poniendo el ejemplo, usted como empresario restaurantero deja la empresa, pero cuando son sociedades, ahí ¿cómo lo podría recomendar? Mira, lo que nosotros hacemos básicamente ahí es con el resto de los socios, para que el negocio permanezca, que es el negocio es entre los padres y no con los hijos. Lo que nos recomendamos básicamente es que se evalúe la empresa año con año, en los primeros meses del año, y los socios tengan el acuerdo mutuo del día que falla uno, comprarle al que fallece para darle el dinero a los hijos directamente. De esa manera tú no tienes el riesgo ni que la empresa quede mal valuada, que el hijo eche a perder el negocio, sino que se retire de un negocio que no sabe y que reciba el precio justo del valor del patrimonio que tuvo su papá o su mamá en ese negocio. Entonces, esto sería con el testamento y con el acta, con los estatutos de la sociedad, o puro testamento. Aquí es donde yo le tengo que mostrar mi estructura corporativa. Sí, claro, en el testamento tú heredas, si tienes una empresa, heredas las acciones a tus hijos o a tu esposa. Pero esas acciones dentro del propio el esquema corporativo de la empresa, estableces que a la falta de un socio o la transmisión de acciones vía voluntaria o vía fallecimiento, el resto de los accionistas tienen derecho a comprar esas acciones. ¿Para qué? Para evitar que un tercero entre a la sociedad y también para garantizar que a tu dedo le paguen el valor. Entonces, en el momento que se da el supuesto del fallecimiento, tú ya tienes valuada la empresa, sabes lo que valen las acciones de la persona que va a fallecer, y entonces el resto de los accionistas le compran las acciones, o la propia empresa en algunos casos puede recomprar las acciones, y entonces a tus deudos o a tus herederos les dejas dinero más que un restaurante que no saben administrar y que además no conocen. Esta es una parte importante porque el empresario pues cuida su presente, descuida su futuro, pero cuando no está. O sea, cuando estamos haciendo planeaciones, tenemos intenciones en hacer protocolos, tenemos intenciones en hacer estructuras para la sobrevivencia de la empresa, pero no la sucesión de un patrimonio. Y esta parte, escuchándolo, de verdad que me llama más la atención estar promoviendo que el empresario cuide esa trascendencia en su negocio. Es que el patrimonio debe ser, cuando lo dejas, reproductivo. Debes dejarlo de tal manera que lo que tus hijos reciban en dinero o en patrimonio tengan la capacidad de multiplicarlo. ¿Cómo lo vas a hacer? Dándole a cada hijo lo que él necesita de acuerdo con la profesión o la actividad o las ganas que él tiene de hacer un negocio. Es un tema muy amplio, no se separe porque continuaremos con las cláusulas principales de los testamentos después de estos comerciales. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. En PBE Consultores te ayudamos en materia de operaciones contractuales. Al igual, ayudamos al empresario a crear una estructura corporativa y societaria para el debido cumplimiento de sus normas. Encontrarás la seguridad y la certeza de la determinación de tus impuestos. En PBE Consultores siempre encontrarás las soluciones corporativas y fiscales para tu negocio. Contáctanos.